Bueno, feliz viernes, familia. Hoy seguimos meditando sobre Primera de Pedro, capítulo 3, del verso del 1 al 7. Para los que no han escuchado todavía, les invito a escuchar la enseñanza del sábado, donde profundizamos Minor y yo acerca de este pasaje de la Biblia, 1 Pedro 3, 1 al 7, y dimos cada uno nuestro enfoque a nivel de hombres y mujeres. Y también Isma y Jessica estuvieron compartiendo con nosotros en el devocional del lunes, y Minor se enfocó este miércoles pasado en el verso 7. Ok, vamos a leer 1 Pedro 3 del 1 al 7. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor. Vamos a llegar hasta el 6, que es la parte que nos toca para profundizar y meditar en esta mañana. En este pasaje vamos a enfocarnos en lo que la instrucción que hay para nosotras las mujeres. Y aquí quiero abrir este aprendizaje no solamente para las que estamos casadas, sino también para ustedes que tienen novios ahorita y piensan en algún momento de la vida formar una familia, casarse, o si usted es una mujer que tiene influencia y tiene personas a su cargo, ¿verdad? Que modela como mamá, como abuelita y demás. Yo creo que en este pasaje podemos aprender mucho de esa característica que Dios nos pone a nosotros como mujeres y a lo que nos invita y nos llama a través de Primera de Pedro. En esta instrucción, lo primero que me llama la atención es que, lejos de muchas enseñanzas o cosas que tal vez no las han explicado de una forma correcta, Dios tiene un valor muy alto para nosotras como mujeres. Me hizo pensar en Proverbios 14:1, donde dice que la mujer sabia edifica su casa. Y tiene que ver mucho con esta frase con la que inicia Primera de Pedro, donde dice que a través de nuestras acciones, nuestra forma de comportarnos, podemos hacer que personas como nuestros esposos que no conozcan de Jesús o que no conozcan de la verdad, que no crean en la palabra, puedan ser ganados. Imagínense el nivel de influencia que podemos nosotros tener como mujeres. Y tiene mucho que ver con esto que dice Proverbios, el gran valor que Dios nos da en nuestra tarea como mujeres en nuestros hogares, que podemos edificar, podemos construir para bien. Ahora, la forma de construir es la clave, y aquí Primera de Pedro nos hace énfasis en dos cosas. La primera es que es poder influenciar a nivel de nuestras familias por nuestro comportamiento, más que por nuestras palabras. Nosotros somos muy buenas para hablar, ¿verdad? Hablábamos el sábado que podemos usar palabras hasta 3 veces más que las que usa un hombre en el día. Pero ¿cómo estamos usando esas palabras? Más que las palabras, ¿cómo nos comportamos? ¿Somos coherentes con ellas? Y aquí el pasaje nos dice que nuestro comportamiento sea íntegro y respetuoso. ¿Cuántas de nosotras somos así en nuestro día a día? ¿Qué cosas o cambios estamos esperando en nuestro hogar, de nuestra pareja, de nuestro esposo, y lo queremos hacer a punta de palabras, de quejas, de reclamos, de señalamiento? Esto se hace así, esto no se hace así, o de enojándonos? Aquí Pedro nos invita a que más que con palabras sea con nuestro comportamiento, y que ese comportamiento sea un comportamiento respetuoso en la forma
y en el contenido. Muchas veces podemos querer decir las cosas así como, bueno, estoy diciéndolo bien, pero dentro de nosotros un diálogo así como, no me entiende, esta persona no hace las cosas igual de rápidas que yo, porque no lo hace si esto es tan lógico, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Las animo a que no solamente hablemos, sino que también nos comportemos de forma respetuosa con nuestros esposos. Y eso tiene que ver mucho con lo interno, con el corazón, con el espíritu suave y apacible al que nos invita Pedro. Pedro dice que más que estar cuidando las cosas externas, debemos de estar cuidando nuestra área interna, que dice que desde lo más profundo de lo íntimo de nosotros es que afloran las cosas. Entonces, como mujeres, ¿cuánto estamos invirtiendo en esta parte de aquí, de lo profundo, de nuestro corazón? ¿Cuánto nos estamos exponiendo a su palabra, a su consejo, a la acción del Espíritu Santo en nosotros, para que no nos gane la ansiedad de que las cosas cambien a nuestra manera o que las cosas se hagan de la forma en que nosotros pensamos que es mejor? Recuerden que es engañoso el corazón. Entonces, dejar que nuestro espíritu se vuelva un espíritu tranquilo, pacífico, que no busca las cosas en afán del miedo, de la ansiedad, sino en paz. Eso creo que nos ayudaría mucho para edificar nuestras relaciones de familia y sobre todo con nuestros esposos. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis. No sé si este devocional lo estará escuchando alguna persona que tiene a un esposo que tal vez no es cristiano, que no se guía por los valores del reino y de repente es una persona que podría estar abusando psicológica, físicamente de usted. En caso de que sea así, sepa que Dios no está pidiéndole esto a usted. Yo lo que le animo es que usted busque ayuda, que busque un consejo, que busque una persona fiable para usted, para que pueda tratar eso. Pero si usted es una mujer que no está sufriendo un abuso de esta forma, yo le invito a que le crea a Dios, a que vea el poder y que hay en ser obediente a Él y decir: Señor, si yo cambio y me comporto de acuerdo a 1 Pedro con este consejo, cambiando mi comportamiento, que sea íntegro, que sea respetuoso para mi pareja y tratar de tener un espíritu dulce y apacible, alimentar eso en mi relación contigo, puedo lograr grandes cosas, incluyendo el hecho de que hasta una persona que no conoce al Señor, que tengas una pareja que no sigue a Cristo, a través de tu comportamiento, esa persona crea. Imagínense el poder que podemos recoger obedeciendo y respondiendo a esto. Ahora, ¿le creemos? ¿Creemos que seguir este consejo puede hacer que nuestras relaciones, nuestras familias sean edificadas? Creo que Él es fiel y Él lo va a cumplir, porque cuando nos da un consejo, nos da una indicación, siempre Él va a ser fiel para responder a eso. Entonces me gustaría que cerremos en esta mañana pidiéndole a Él, porque es algo que realmente sale de una relación con Él constante, y me gustaría hacer mía y suya la oración de Salmo 139 del 23 al 24, y dice así: Dios mío, mira el fondo de mi corazón, es decir, lo más íntimo de mi corazón, y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta, y de acuerdo a 1 Pedro, si mi comportamiento como esposa y como mujer es íntegro y respetuoso. Y dime si esa conducta no te agrada, y enséñame entonces a vivir como quieres que yo viva. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos a seguir reflexionando en este pasaje y seguir estudiando 1 Pedro, y lo hacemos el próximo sábado presencial, así que esperamos que puedan llegar, invitar a otros, y voy a abrir un espacio también a nivel virtual para las que quieran profundizar más sobre este texto y conversar un poquito qué retos más nos deja esto como mujeres que podemos influenciar en nuestras familias, siguiendo el consejo de Dios. Que Dios les bendiga.